Bien, señoras y señores, gracias por continuar en nuestra revista Tele 15. Hoy tenemos con nosotros a Félix Jiménez, Felucho, mejor conocido. Pero no piensen que vamos a hablar mucho de política. Vamos a hablar de un tema súper interesante, de arte, de música, de cultura. De Felucho como escritor. De Felucho como escritor. Buenos días, Felucho. Qué relajados son ustedes. No. Bueno, yo le voy a dejar casi esa conversación a usted y al doctor Pollo porque el doctor Pollo canta. Felucho como escritor. Eso es un rasgo interesante. Me parece que eso hay que hablar de lo él. primero es que usted va a poner a circular un nuevo libro. Así es. ¿Cómo es el asunto? Este 21 de octubre, en la Biblioteca Nacional. 21 de octubre. Sí, ya dentro de Varios días. 15 días, creo. Pongo en circulación el libro Músicos, Compositores y Canciones Dominicanas de los siglos XIX y XX. 19 y 20. Sí, y comienza en el 19 porque el libro en gran medida es una especie de historia de los músicos dominicanos. Por eso, el presidente de la Academia Dominicana de la Historia, José Checheco, escribió las palabras que le llaman liminar, las palabras de presentación, y el prólogo escrito por el maestro Rafael Solano. En el año 1810 nació Juan Bautista Alfonseca, considerado el padre de la música dominicana, porque él fue el primer músico dominicano. Y cuando se habla de músicos, se está hablando ¿Y qué tipo de músico era? Por ejemplo, en lo que más se destacó fue en la danza merengue, porque el merengue originalmente era una danza y se le llamaba a sí mismo danza merengue. Entonces, fue el primero que llevó al pentagrama, que escribió música. Acuérdense que la historia se divide en dos partes. La historia como tal es a partir del momento en el que el hombre, miles y miles de años atrás, comenzó a escribir. Y ahí comienza la historia. Pues la música es igual. La música se considera música ya a partir del momento en el que usted ya lleva al pentagrama notas musicales organizadas melódicamente, etcétera, etcétera, etcétera. En la historia de la música en el mundo, las primeras músicas fueron los cantos gregorianos, que eran cantos de monjes, enclaustrados en monasterios, etcétera, porque fueron los primeros en ser llevados al pentagrama y ser formulado con partituras. Y la música coral. Pero antes de los monjes, la música ya como tal existía, los sonidos musicales, etcétera, comunidades primitivas. Bueno, ok, pues aquí comienza la música con Alfonseca. Alfonseca, que nace en el año 1810, que luego dirige una de las bandas de música militares, que a propósito, el origen de la música como tal dominicana tiene mucho que ver con las bandas militares, primero, con las bandas municipales, luego, y con muy pocas academias de música y profesores particulares de música que hubo en el siglo XIX. Ok. ¿Por qué en el siglo XIX? Porque en el siglo XIX nacen Ñico Lora, Toño Abreu, y con ellos nace el merengue que conocemos nosotros como merengue. Porque la danza merengue, que se había originado desde antes, no había tenido mucho desarrollo en el país, y no había tenido, entre otras cosas, mucho desarrollo, y el merengue como tal era repudiado en las clases medias y clases altas del país, porque las letras eran prosaicas. Y Ñico Lora, Toño Abreu, y a partir de ellos entonces comienza ya la letra a tener un sentido diferente. Siempre tuvo como un doble sentido. Siempre. Cuando usted Era una de sus características iniciales. Sí. Entonces el merengue fue evolucionando. Yo no trato en el libro la evolución de la música desde el punto de vista musical, porque yo no soy músico, yo no estudié música, yo no toco ni tambora. Pero justo porque amo la música y no toco ni tambora, quise dedicar una parte del tiempo mío a investigar sobre este tema. Y entonces aparecen cosas muy interesantes. Esos 523 músicos más destacados, por lo menos de lo que yo he investigado, y para esta investigación, para este libro, me auxilié no solo de grandes artistas. Pero perdón, cuando tú dices 523 músicos, es que hemos tenido esa cantidad de músicos. No, este país ha tenido miles y miles de músicos. ¿Y estos 523? Son los más destacados. Ah, ok.
O lo que se supone, no dudo que me hayan faltado 20 o 30, y no dudo que haya 20 o 30, 40 o 50 errores en el libro. Porque para yo registrar en el libro, como tengo casi 5.000 piezas musicales dominicanas, la gran mayoría canciones en diferentes ritmos y géneros, bueno, para eso, por autor, o sea, por quien lo compuso, y señalando de cada uno su ritmo, su género, etcétera, ahí pueden haber pifias como es natural, porque sobre todo en los merengues, porque hay muchos merengues que eran escritos por Antonio, que se lo atribuyó Pablo, como si fueran suyos, y fue y los registró. Y hay casos específicos que se han dado. Y los cambios de tigueraje musical en muchos de ellos. Y los cambios de nombre, que se llama tal, pero popularmente se conoce como tal. No, aquí hay algo peor. Aquí pasó algo peor. Aquí era más conocido y se le atribuía la autoría del tema musical al que lo cantaba. Y no el que lo había compuesto. Sí, es verdad. Aquí hay dos personajes que son fundamentales en la música. El compositor, que no necesariamente es el autor de las letras, pero por lo general en nuestro país la gran mayoría eran autores de música y de letra. Y el otro es el arreglista, otro gran olvidado. Porque si uno va a cualquier barrio, a cualquier sitio, es más, ¿qué barrio? Yo voy al CODIA, al Colegio Médico Dominicano, y le pregunto a cualquier ingeniero o a cualquier médico, ¿cuáles son los 5 principales arreglistas que ha tenido el país? Arreglistas musicales, ¿verdad? Sí. ¿Y qué van a decir? Algunos se acordarán de Solano, otros se acordarán de Jorge Tavera. Pero ¿y quién de ellos sabe quién fue Radamés Reyes Alfao, uno de los más grandes arreglistas que ha tenido la historia de este país? ¿No lo conocen? Entonces, es un libro interesante porque esos 523 músicos aparecen además por lugar de nacimiento y en consecuencia están organizados según la provincia de donde nacieron. De modo que cuando alguien de Barahona quiera saber quiénes fueron los músicos de Barahona, entonces en ese libro nada más no tiene que buscar los de Santo Domingo, ni los de La Vega, Santiago, no, va a Barahona. De otros detalles del libro, por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la provincia de República Dominicana bachatera por excelencia? ¿Y qué significa? Naturalmente, habría que definir cuál es la provincia bachatera. La más bachatera. La más bachatera no es la que más baila bachata. La bachata donde más se baila es aquí en Santo Domingo, muy seguramente. Pero la línea noroeste que tiene más Montecristi fue la que es la que ha dado el mayor número de compositores, de músicos que han creado bachata. Exacto. Y no solo Anthony Santos, no, hay varios, hay 7, 8, 9. Sí. ¿Verdad? Ok. Ustedes recuerdan la expresión de que debajo de cualquier yagua sale tremendo alacrán. Sí. Ustedes no se imaginan de los campos de República Dominicana, de donde han nacido y donde se criaron y desarrollaron, músicos, muchos de ellos con autodidactas, o con bachatas y con salsa que lo cantan artistas internacionales. Sí. Félix Veloz es de un campo de Jima de La Vega. Pero si yo comienzo a decirle a ustedes la bachata y la salsa que ese hombre ha compuesto, ustedes me dirán, pero ¿cómo? ¿Y de Jima? No de Jima, no, de un campo de Jima. Sí. Felucho, y tratas ahí en el libro el caso de importantes compositores dominicanos que desde jóvenes se radicaron en el exterior y desde allí hicieron una formidable carrera, que hay varios. Varios y muy grandes. Y grandes. Por ejemplo, Billo Frometa. Eso. No, vamos a comenzar. La orquesta de Caracas. Era la Billo Caracas, así le llamaban. No, el entierro más grande que había, ni el de Chávez, fue como, ni la muerte de Chávez sacudió Caracas. Así es. Como sacudió Caracas y enterraron a Billo Frometa. Es correcto. Eran kilómetros, era un mar humano. Sí. Ok, pero tú no tienes solamente a Billo en Venezuela, tú tienes a Porfi Jiménez, que es del Ceibo. Del Ceibo, ¿no? De Atomayor, de la provincia, de lo que, bueno, antes era el Ceibo. Fueron las dos principales. Antes era el Ceibo, después el Ceibo se dividió entre el Ceibo y Atomayor. Las dos principales orquestas de Caracas. No, te falta Rafael Tatán Minaya. Bueno, pero no era, que en los años 30 y 40 actuaba en el Waldorf, en el Hotel Waldorf, el Waldorf Astoria, en ese famoso hotel. Okay. Y estuvo en Caracas. Y era presentado como la mejor orquesta de Caracas, pero no tocaba merengue. Por una razón
pendeja de ellos. Exacto. Que no Quizás tocaba por eso, merengue. sí. Entonces su música era como la de las Big Band, como Glenn Miller y todo. Ok, Era una cosa ok, diferente. ok. O tú tienes Mario de Jesús, de San Pedro Mario de de Macorís. Sí, pero ya ese compositor radicado en México. No, pero Porfi Jiménez es compositor. Billo Frometa es Y directores de de los orquesta. principales compositores que Músicos hemos y tenido. directores de orquesta. Exacto. No, entonces en el libro también aparecen cuáles orquestas se formaron fuera. Porque hubo orquestas como, vamos a ver, Milly Jocelyn y los vecinos, eso salió en Nueva York. Sí. Josie Esteban, eso no salió aquí, eso fue en Puerto Rico. Varias. La No, New no, York no, Band. La New York Band. Band. Y ¿cómo se llama? Oye, el conjunto Quisqueya, en Conjunto Puerto Rico. Quisqueya. Exactamente. Entonces, y bueno, y Damirón, y el negrito Chapuzó. Ahí tengo yo una duda, porque francamente no puedo precisar si fue Venezuela o Panamá, o propiamente Nueva York, en Estados Unidos. Bueno, pero lo que es importante es cómo se fueron formando los músicos dominicanos, cuáles fueron esas primeras academias, las bandas de música, cómo eran integradas. Entonces aparecen datos chulísimos. Por ejemplo, ¿qué edad tenía Luis Alberti, que había nacido en el 1906 en La Vega, cuando se integra la banda municipal de La Vega? No, Y un que niño. tocaba Tiene que ser un muchachito. 7 años. ¿Eh? 7 años. Oh. O usted busca un músico como Julio Alberto Hernández, de los más grandes compositores que hemos tenido, grande desde todo punto de vista, porque fue grande como ser humano. Sí. Pero además es que fue grande porque cultivó todos los géneros, el folclore, el popular y el culto. Pero Julio Alberto Hernández se integra a los 13 años, a los 13 o 14 años a la banda municipal de Santiago. Y entonces, a propósito de Julio Alberto Hernández, en el libro también yo trato, pero así, temas como por ejemplo familias musicales dominicanas. Porque entonces el mismo Sí, Julio Alberto Hernández sí. es Hernández Camejo. Entonces en el libro aparecen Pedro Camejo y Federico Camejo, que son de Tamboril, como era oriundo de Tamboril, como Julio Alberto Hernández, de la provincia de Santiago. Pero y si nos vamos a La Vega, y la familia Reynoso. El trío Reynoso. Pero no solo el trío Reynoso, porque además el padre de Pedro, hay muchos Domingos Reynoso en la familia Reynoso, pero esa familia era tan musical que aun cuando tenía habían parte de la familia con una característica y parte de la familia con otra, Aristides Inchaute, por ejemplo, que ha sido de los mejores barítonos que hemos tenido nosotros, y un hombre de una gran cultura musical, autor de varios libros sobre música y músicos dominicanos, es de esa familia, es Inchautegui Reynoso. Y entonces tendríamos que hablar de nuestra cantante popular. ¿Maridalia? No, estoy hablando ahora de los Reynosos. Ah. Y Leana Reynoso. Y Leana Ah, Reynoso. Leana también viene de ahí. la misma familia Merengue Reynoso de típico. La Vega, claro. Sí. O tú tienes un compositor de La Vega que poca gente conoce como Pablo de la Mota Reynoso. No, que no Pero- mencionamos lo de Maridalia cuando mencionamos a Hernández, que Pero yo- Ella está pero hay mencionada una porque cosa, efectivamente, si una- tú una- en la familia de Julio Alberto aparece ella como nieta. una- claro. Exactamente. Una interrogante. Dentro de esto que tú planteas, la mayoría de esas orquestas, de esos grupos, de esas cosas, como tengo la impresión de que han salido de manera espontánea. Aquí, ¿cómo ha sido la actitud, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Cultura frente a esta situación? Muy pobre. ¿Cómo muy pobre? Muy pobre. Yo diría pobrísimo. Le voy a decir por qué. No es que no hayan hecho, cada ministro ha dejado una pequeña impronta, según la propia formación que ha tenido cada uno de ellos. Pero desde el punto de vista de política cultural y de políticas de desarrollo cultural, que es lo que han hecho. Le voy a poner un ejemplo. La Orquesta Sinfónica Nacional la crea Trujillo en el 1942. Trajo a Casal Chapí a formarla y él formó no solo la Orquesta Sinfónica Nacional, sino el Conservatorio Nacional de Música. A partir de ahí, y en ese régimen, comienza, la música nunca tuvo aquí más apoyo oficial, desgraciadamente, que en la época de Trujillo.
porque no fue solo que fundó la Orquesta Sinfónica, el Conservatorio Nacional y las bandas de música. Bandas y de las música. academias de música casi en el país entero. Sí. Por ejemplo, el papá de Aníbal de Peña Rincón, que figura en el libro, porque hay temas musicales que como lo cantó su hijo Aníbal, la gente cree que son de Aníbal de Peña. Y son del papá. Y son del papá. Eso me lo dijo el propio Tiene una Aníbal. canción Eso muy no lo popular. sabía. No, claro. No, es que así como Se tú no llama sabes Mi eso, Felicidad. Ramón, hay muchas cosas que no se saben. Porque nadie le había prestado atención realmente a ese tipo de detalles de la música dominicana. Bueno, a ver, el papá de Aníbal de Peña Rincón, forma parte de la banda de música de La Vega, hasta que Trujillo lo traslada a Bonao y ahí ya es director de la banda de música de Bonao. Y de Bonao, ¿a dónde lo lleva Trujillo? A Hondo Valle, en la frontera, como parte de aquella política de dominicanización de la frontera. ¿Ustedes recuerdan? Sí. Que dio su resultado. Claro que sí, pero yo no voy a entrar en esos No, detalles está porque bien. eso es materia de otro costal, eso es Exacto. harina de otro costal. Ahora, de ahí de Hondo Valle lo trasladan al Cercado, provincia de San Juan de la Maguana. Ahí muere. ¿Y quién lo sustituye? Su propio hijo, Aníbal de Peña, con 17 años. Wow. Y Aníbal de Peña, a los 17 años, dirige la banda y la Academia de Música del Cercado. Ustedes me están entendiendo, ¿eh? Sí, Hondo Valle con Academia de ¿Y Música. tú has Claro. investigado Y- y cuántas orquestas provinciales quedan de esas que había? De banda. ¿Tú De te estás- banda, sí. Ay, Muy yo poca. me da ganas de llorar. No me Muy digas. poca. Mira, yo hablé con Mario Lebrón, que creo y le auguro buen trabajo si lo apoya, como director de Bellas Artes. Y hablé con él, por ejemplo, ayer, porque yo quería ver si había algún salón en Bellas Artes donde yo hacer la presentación del libro. Y le digo, Mario, para que ustedes vean, volviendo a lo de la política cultural y hacia la cultura hace o no hace lo que debiera hacer, que vuelvo y repito, no es que no haga nada, pero creo que los aspectos esenciales no los han hecho, o no se ha hecho, pero en ningún gobierno, incluidos los nuestros. Entonces, le digo yo, mira, yo te pregunté sobre cuántas bandas municipales y sobre todo academias de música, porque ya las bandas municipales es otra cosa, ya las bandas municipales pertenecen más bien a la Liga Municipal Dominicana y al Ministerio de Interior y Policía a la que está escrita la LMD, la Liga. Ahora, academia de música. Oh, pues yo te lo mandé, Felucho. No, Mario, yo me estoy refiriendo a la lista que tú me mandaste. Tú me mandaste ahí que la Academia de Música de Bellas Artes de La Vega funciona y yo te digo que no funciona. Ay, Vete a San Cristóbal, la Escuela de Música Pablo Claudio, no funciona. digo, No funciona. La rehabilitaron ahora. Ah, caramba, igual No, y no ha comenzado a funcionar todavía. Adiós, Ramón, No, correcto. millones y millones y millones de pesos en la edificación, Sí. pero ni 100,000 pesos para la formación musical. Es correcto. Eso es este país. Es correcto. Este es un país Incluso le de compraron absurdos. instrumentos, le No, compraron. Pero claro. Y cuando funcionó, dio el primer Pero deben violinista. estarse oxidando. Y cuando funcionó, dio el primer violinista de la Orquesta Pero Sinfónica déjenme Nacional de San decirle, Cristóbal. entonces le digo yo a Mario Lebrón, hijo de una gloria literaria de este país, de don Mario Claro, Lebrón Sabiñón. claro. Digo, Mario, pero yo te voy a sugerir una cosa que me parece elemental, una verdad de perogrullo. Coge tu vehículo, supervisa en el país entero y verifica por tus propios ojos que esas escuelas efectivamente Lo que hay. no solo están trabajando y funcionando, sino que trabajan y funcionan bien. Él no tiene vehículo. Él no tiene vehículo. Mira. Entonces, yo le pregunto a ustedes, perdóname Ramón, ya para terminar esta parte de la pregunta que tú mismo hiciste. No, vamos, yo le pregunto a ustedes. Y no es labor del Ministerio de Cultura, por ejemplo, dirigir las actuaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional. Sí. No debe ser Cultura el que le trace la pauta al director de la Orquesta Sinfónica Nacional señalándole. Esa orquesta debe tocar estos Exacto. 15 conciertos. La temporada de La conciertos temporada del programada. Teatro Nacional, Sí. pero aparte de eso, en fecha tal usted debe ir a La Vega, en otra fecha usted debe ir a San Claro. Francisco de Ir a las Macorís, provincias. a Puerto Plata, El Ceibo, Las Romanas, Claro. Barahona, San Juan, Mao, Dajabón.
Y pregúntenme ustedes, ¿cuántos años hace que esa Orquesta Sinfónica Nacional está solo en la temporada de conciertos del Teatro Nacional? Y cuando el Banco Popular le paga, van a Higüey, y cuando los Pereyó e Indubán le pagan, van a Baní. Yo la llevé. Pero ¿cómo es posible que desde la formación de la Orquesta Sinfónica Nacional habían hasta concursos de música culta, clásica, para enriquecer el acervo musical de origen dominicano de esa orquesta? Y resulta que así como desde Chapí hasta hace 10 u 11 años se iban agregando al repertorio de la Orquesta Sinfónica Nacional partituras de compositores dominicanos, pregúntenme ustedes ahora, en estos últimos 10 años, ¿cuáles son las que se han incorporado? Entonces andamos mal. Felicio, andamos mal. Mira, cada vez que a mí me dicen que un director de orquesta hace lo que se entienda, y él es jefe de eso, y en lo que se hace lo que se diga, que cada vez que a mí me dicen que... Tu libro es sobre canciones, compositores y los mejores músicos. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta que todo el mundo se hace en la calle, porque no puedo dejar de hacértela. ¿Qué tú opinas de la música urbana? Digo, yo no sé de la música urbana, no sé si es música o no es música. Te digo ahorita. Mira, antes de que te... No, de verdad. Geraldino, ¿tú sabes por qué yo me río cuando yo digo te digo ahorita? ¿Por qué? Un día llamo yo a Johnny Ventura, que en paz descanse. A Johnny yo lo amé como músico y lo amé como persona. Sí. Y yo lamento mucho que, aparte de las grabaciones que él me hizo, por ejemplo, mira, a propósito del libro, así como yo con Rafael Solano, casi todas las semanas tenemos contacto, comunicación, así era con Johnny Ventura, y así ha sido con muchos músicos, porque para yo poder escribir un libro que dé cuenta provincia por provincia de cuáles han sido sus músicos más importantes y sus compositores más importantes con sus canciones o temas musicales, yo he tenido que auxiliarme de una gran cantidad de artistas, de una gran cantidad de historiadores locales, historiadores, intelectuales. Que ya han avanzado en esa parte. Pero curiosamente, aquí que hay muchas historias de desarrollo municipal y historias de desarrollo de la provincia tal, pero es que casi nadie le prestaba atención a la música. Y es que la música es de todas las artes la que más ha sobresalido. Pero no me ha respondido la pregunta. Voy a eso. Respóndeme que no está acabando el tiempo. Llamo a Johnny Ventura, llamo al caballo y le digo, Johnny, veo entre tus composiciones, te digo ahorita, y aparece que eso es de la autoría tuya y de Don Negro. Yo quiero hacerte dos preguntas. ¿Cuál es la parte tuya? Aunque yo supongo que fue la música, ¿y quién es Don Negro? Y Johnny Ventura me hizo esta historia. Un día va con su orquesta, una guaguita, a tocar a Moca. Pero en Moca, a eso cerca de la medianoche, comienza a vocear un grupo, que cante negro, que cante negro, que cante negro. Y Johnny, que era un hombre de una generosidad tremenda, y el ejemplo que voy a dar, y por eso quiero destacarlo, es muestra de ello, le pide a Negro que suba a la tarima. Y Don Negro no cantaba, Don Negro no era un músico, Don Negro fue un hombre que se levantó de su asiento y hizo esta historia, que en una época X habían agarrado preso a un hombre y lo llevan a la comisaría, o sea, al destacamento de la policía. Que cuando la esposa le iba a llevar comida, iba a ver a su esposo, desde el momento en el que ella llegaba hasta el momento en el que le pasaba la comida al esposo, transcurría un cierto tiempo. Al esposo que está preso darse cuenta de esa diferencia de tiempo en el momento en el que llega la esposa y en el momento en que recibe la comida, le pregunta, pero ¿y por qué pasó tanto tiempo? Y ella siempre respondía, te digo ahorita. Ok. ¿Cómo, Johnny? ¿Y cómo? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces Johnny me hace la historia. Cuando él venía de Moca hacia la capital, escribió esa canción, ese merengue, te digo ahorita. De Don Negro era la expresión, te digo ahorita, que es el título de merengue, y la historia. Pero como esa historia había venido de Don Negro, Johnny, en esa actitud generosa de la que yo hablaba,
puso que el Don Negro había sido Coautor de ese la merengue. pieza. Mira, Sintetízame la pregunta que te dije, Felucho. te digo ahorita, eso no es música. Oiga, ahí está. Eso no es música. ¿Tú crees que eso desaparecerá con el tiempo? Porque la música perdura. Mira, yo quisiera ser adivino. Yo quisiera ser adivino y poderte responder eso. Pero yo te lo voy a responder como una persona estudioso de las ciencias sociales y que he vivido lo suficiente como para haber podido desarrollar un criterio sobre muchas cosas o sobre algunas cosas. ¿Por qué se ha deteriorado la música dominicana? ¿Por qué ha descendido la música dominicana? Por las mismas razones en las que la música dominicana fue subiendo de categoría desde finales del siglo XIX hasta los años 80 del siglo pasado. Aparecieron muchas academias de música, muchas bandas municipales. De las academias salían los músicos de las bandas, pero también salían los músicos de las orquestas. Por eso, cuando Julio Luis Alberti, en un libro que escribe de música y orquesta dominicana del 1910, creo que hasta el 1956 me parece, dice que el verdadero músico se hizo profesional. Profesional significa un músico que viva de la música y no de otro oficio, no de otra cosa, y no de un oficio u otra cosa. Fue a mediados de los años 40, naturalmente, después que ya Trujillo había creado no solo el conservatorio, voy para allá, y las academias. La fecha y, y el lugar de la presentación de tu libro, que nos quedan 2 minutos. 21 de octubre, jueves, 21 de octubre a las 7 de la noche en la Biblioteca Nacional. Oye, la sala creo que se llama Aida Cartagena, que es la sala que está justo al entrar a la Biblioteca Nacional a la izquierda. Esa es la Biblioteca Pedro Enrique Jureña. La Biblioteca Nacional, la biblioteca Pedro Enrique. Ahí se va a hacer la presentación. Sí, ahí es. Pero, bueno, pero eso es de obligación, leerlo. Pero sí, pero me alegro infinitamente que les haya gustado tanto el tema que nos olvidáramos de la política. Y nos va a tener que venir a hablar de política. Cuando ustedes quieran. Pero quiero terminar la idea. Termíname, un minuto tiene. En menos de un minuto. Al caer todas esas academias, al caerse las academias de música de Bellas Artes, al caerse esas academias, se caen las bandas municipales. Y hasta las escolares. Y al caerse las academias y las bandas de música municipales, se acabó la formación de orquestas. En los años 60, 70, 80, cada mes salían, no una, varias orquestas nuevas. Díganme ustedes cuáles son las orquestas nuevas de los últimos 20 años. Ninguna. Y el deterioro de la formación musical es lo que ha venido a desarrollar esto que no es música. ¿Le dieron ese espacio? Gracias, Félix Jiménez, Felucho. Señores, ha sido una entrevista interesantísima. Se quedaron muchas cosas, Geraldino. No hablamos de política, sin embargo, fue súper interesante. Podemos volver a retomar lo del libro cuando salga. Podemos hacer 4 programas más sobre música todavía. Exactamente. No, pero con el libro ya aquí. Sí, ya. Con El libro ya me lo entregan de la editora Búho y Alfa bueno. y Omega el miércoles de la Se próxima quedaron semana. muchas cosas, se Está quedaron bien. muchas cosas. Pero Señores, yo sé que lo van a disfrutar ustedes. Sí. señoras y señores, gracias a ustedes. Nos vemos mañana.